Good morning. Good morning, teacher. No, bueno, es good afternoon, Good ¿no? afternoon, yes. Today's class is modal verb should. Remember, when we pronounce, the letter L doesn't sound. Should. We only hear the letter D. Should. What is a modal verb? A modal is a type of auxiliary helping verb that is used to express ability, possibility, permission, or obligation. Modal phrases or semimodals are used to express the same things as modals, but are a combination of auxiliary verbs and the preposition to. The modals and semimodals in English are can, could, be able to, may, might, shall, should, must, have, to, will, would. Ok, ahora en español, vamos a ver. Los modal verbs o verbos modales traducidos de forma muy mexicana, muy al español. Realmente no debería de haber una traducción porque es el nombre del tipo de verbos. Pero bueno, nos mexicanizamos y casi todo en inglés lo traducimos, chicos. Es una verdadera realidad. Repito, los verbos modales son aquellos verbos en inglés que ayudan a que una oración tenga un mejor significado gracias a su función. Puedes utilizarlos cuando quieras darle otro significado a una oración. Por ejemplo, si quieres pedir permiso para hablar o para saber si podrían venir a buscarte. En este caso, la información mm, se buscó en diferentes páginas web. Recuerden que siempre la información que se les comparte está respaldado mediante conocimientos reales. Vamos, no saco la información de ningún lado sin que tenga un respaldo lógico y real. Siempre debemos de buscarnos, de basarnos en un libro, en un diccionario, algo que nos dé el respaldo, chicos. Y bueno, ¿qué es un modal verb? Cuando estudiamos el inglés, bueno, nos vamos a dar cuenta que existen diversos modal verbs o verbos modales, como los traducimos al español. Los más comunes que utilizamos son can, may, uh, will y would. Los demás tienen usos específicos. En el caso de may y might, significan exactamente lo mismo y se utilizan para hablar de posibilidad. Can se utiliza para hablar o referirnos a acciones que podemos realizar. Por ejemplo, si yo quiero decir yo puedo nadar, lo podemos decir I can swim, aunque podríamos utilizar indistintamente be able to. Yo puedo decir I am able to swim, yo soy capaz de nadar. Ah, Cuando lo traducimos al español, no lo podemos traducir exactamente lo mismo, pero sí son casi sinónimos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el primer verbo modal del curso, que es should. Repito lo que dije hace rato. La pronunciación, la letra L no se escucha, solamente se oye la letra D. Igual que con el que está arriba, si se dan cuenta, junto a Ken aparece uno similar en su forma de escribir. Lo único que cambia es la SH por la letra C y se pronuncia could. Nuevamente la letra L no suena, solamente se oye la letra D. Pero pasemos a lo importante que es el empleo. When to use should. Should is mainly used to give
advise or make recommendations, to talk about obligation, to talk about probability and expectation, to express the conditional mood, to replace a subjunctive structure. Y nuevamente nos dice de dónde es tomada la información. Lo más común para el uso de should son las dos primeras, para dar recomendaciones, para hablar de obligación. Cuando hablamos de forma de obligación, que es un deber, no estamos 100% obligados a hacerlo. Tenemos la elección de realizarla o no. Tenemos otras ideas de cuándo utilizarlo de una fuente diferente. Should is used to express what is ideal or desired. Example, there should be more public hospitals. You should drive slower. We may get crashed. Ok, nos damos la idea. Dice que should lo podemos utilizar para expresar lo que es ideal o lo que deseamos, ¿no? O sea, una forma ideal es, por ejemplo, la primera opción, ¿no? Debería de haber más hospitales públicos. Es algo, una ideología que todos tenemos. Algo que es una idea común, por así llamarlo. Pasamos al siguiente ejemplo. Should is used to advise and suggest. You should go to the doctor. We should go home. La traduzco al español. Tú deberías ir al doctor. Nosotros debemos ir a casa. Y una última forma de expresar. Should is used to express what is likely to happen. Dice que should es utilizado para expresar lo que debería de suceder. Tenemos dos ejemplos. There should be more trees. We should go home. En la primera, debería de haber más árboles. Y nuevamente el ejemplo de arriba, deberíamos ir a casa, al hogar. Realmente la estructura de should es muy similar a otros verbos modales. Estamos hablando que si hemos utilizado el verbo can, sustituimos can por should y es exactamente la gramática de utilizarlo es lo que veremos a continuación y repito que es muy similar a otros verbos que podemos mencionar. Debemos de mencionar the subject, the auxiliary verb should, and the main verb. The examples, I should go to the doctor. You should get married. We should go on vacations. You should travel more. He should talk to her. Esa es la forma básica y por decirlo así, la forma afirmativa. Recuerden que en el inglés, cuando tenemos verbos como son los verbos auxiliares, como do, does, como can, could, como should en este caso, cuando hablamos en pasado, que el do cambia a did, cuando trabajamos el presente simple, esos verbos se vuelven verbos auxiliares para hacer preguntas. Por ejemplo, do you like coffee? Did you go home? Los auxiliares se escriben al inicio para hacer preguntas. Entonces es la siguiente forma. Interrogative sentences. The modal verb plus the subject plus the verb in base form plus the complement. Ejemplos. Should I go to the doctor? Si se dan cuenta son las mismas oraciones del primer ejemplo.
La del lado izquierdo dice, I should go to the doctor. Simplemente cambiamos la estructura para hacerla en forma interrogativa. Should I go to the doctor? ¿Por qué? Porque los verbos modales son muy similares a cuando trabajamos los verbos auxiliares para hacer preguntas. Paso con la segunda. Should we get married? Should we go on vacations? Should I travel more? Should he talk to her? Y bueno, si ya que entramos de lleno a preguntas y de forma similar a como son otras actividades en otros tiempos, cuando preguntamos tenemos respuestas cortas y tenemos respuestas largas. Lo más fácil son las respuestas cortas y de forma similar, nuevamente lo repito otras veces, con contestar yes y el auxiliar, obviamente con el sujeto de la oración, es más que suficiente para contestar. Y tenemos las preguntas. Should I go to the doctor? Respondemos yes, you should. Should we go on vacation? Yes, we should. La 3. Should he talk to her? Yes, he should. Y así como afirmamos, recordemos que para negar utilizamos el mismo auxiliar que should, pero lo más importante cuando negamos es la partícula not. Recuerden que si yo simplemente contesto no, la palabra no no significa no siempre y cuando no tenga el not. Lo que realmente nega la oración es la palabra not. Por eso está en rojo, está sobresaltado junto con should. Y tenemos las mismas preguntas, pero ahora contestadas de forma negativa. Should I go to the doctor? No, you should not. Como buen idioma inglés se puede contraer. No, you shouldn't. Nuevamente recuerden que en la pronunciación se escucha la D, la L no suena para nada y en este caso de ser, oye, un poco la N y la negación de la T, shouldn't. No siempre debe de oírse tanto la T, a veces no se oye tan explosiva así como yo lo estoy pronunciando. Es su gusto y a veces habilidad de cada uno, ¿no? Siguientes ejemplos. Y la gramática es exactamente similar. Ustedes deciden si contestan should not o shouldn't. Recuerden que cuando estamos hablando de forma pues más polite, una forma más bonita cuando queremos escucharnos mejor, en el idioma no deberíamos de utilizar las contracciones, porque las contracciones como que hacen que se escuche, nos escuchamos nosotros, por así decirlo, un poco más vulgar, es menos refinado el utilizar las contracciones. Un ejemplo, jamás van a escuchar a un presidente americano hablar con contracciones, porque es una práctica incorrecta. Ellos siempre van a pronunciar todo como es en sus discursos. Entonces, lo recomendable es que se acostumbren a una pronunciación y a un speaking correcto, ¿no? Pronunciar absolutamente todo. Obviamente que estamos hablando que si en algún momento ustedes se quieren ir con el vecino del norte a explorar territorios y probar suerte, pues allá van a encontrar muchas contracciones, ¿no? Es difícil encontrar a un nativo estadounidense que no hable con contracciones. Sobre todo si nos vamos a barrios donde ya la mezcla de culturas es pues muy notoria, sin llegar a un punto de vista pues digámoslo de racismo. Si nos vamos a los barrios negros con la palabra, repito, sin caer en el racismo, pues ellos
tienen ya tantito que mm, su estructura vocal no es similar tanto a la de los americanos y ya hay una degradación del idioma. Ejemplos de ellos, los raperos, ustedes escuchen un rap, Eminem, cualquier otro que que se les ocurra en inglés y a veces sacan cada palabra que estamos mal acostumbrados a no oír. Pero es parte de la cultura, ¿no? En todos los países vamos a encontrarnos ese tipo de distorsiones, igual que en México, ¿no? Solemos decir cosas en lugar de, pues, ¿para qué? Pues, ¿para qué? Son distorsiones del lenguaje que en todos los idiomas se dan, ¿eh? Es algo normal. No se nos debe de hacer raro, ni tampoco generar confusión. Y menos cuando hablamos de un idioma que es tan diversificado como el inglés. Me acerco a la idea de que cuando comparamos inglés estadounidense con inglés británico, muchas veces los ingleses de Estados Unidos dicen no comprender o no entender el inglés británico, precisamente por algunas diferencias en la pronunciación y la costumbre. Pero es exactamente inglés, no debería de llegar a esa zona. Pero incluso dentro de la zona de Inglaterra, de todo esto que es Gran Bretaña, a la isla mayor y todas las islas contiguas que están a su alrededor, hay dialectos o sí diferencias gramaticales entre islas. Tanto así que hay oriundos de algunas islas que no entienden el idioma de otras. Sí hay diferencias fonéticas y gramaticales. Cuando yo estudié inglés, algunos maestros es lo que nos decían, saben que yo estuve en tal parte, vas y si entiendes el inglés, es muy similar a lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? En los cursos. Sin embargo, te diriges a otras islas y si hay una diferencia fonética. Ah, por decirlo así, la cultura original se fusionó con el idioma y sí genera variaciones, así como es de diferente el español del gallego y ahora sí, del español de España. Todo eso influye en un idioma, chicos, hasta en la pronunciación, en la forma de escribir, en todo. Entonces, todo eso lo debemos de tener en cuenta cuando estudiamos. En este caso, pues, la materia sí es indispensable para su carrera, ¿no? Pero estaremos hablando que si estuviéramos estudiando idiomas, pues son cuestiones que deberíamos de tener consciente para toda la vida. Lo importante es, recalco, no olvidar que la forma correcta es pronunciar todo. No, he should not. No, we should not. No, you should not, etcétera. Repito, estamos aprendiendo el idioma, es decisión de ustedes. Cualquiera de las dos formas, al evaluarlos es válida porque deben de conocer todas las variantes, todas las fluctuaciones del idioma, por mencionarlas y llamarlas de alguna manera. Y con eso terminamos, chicos. Es una clase sencilla. Repito, es muy similar al uso de cualquier otro verbo. Y la estructura es bastante simple. Es igual que si hiciéramos una oración básica. El subject, el verb, que en este caso estamos hablando del verbo auxiliar should, y el verbo, ¿no? El complemento. Es como si habláramos en presente simple. I go to the doctor, simplemente que aquí estamos ocupando un verbo auxiliar como el verbo to be en I am going to the doctor. Es muy similar a toda la gramática que hemos visto. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Entonces el show es deberías. Sí, se traduce como debería. Es más como una sugerencia, es algo cortés, vamos.
Debería yo ir al doctor, esa es la primera pregunta, ¿no? Ajá. Should I go to the doctor? Perfectamente. Ujú. Y la otra sería, ¿deberíamos nosotros casarnos? Exactamente. Qué mala pregunta. Ah, aunque, bueno, la traducción está bien. Aunque recuerde que cuando traducimos del inglés al español, mucho depende del contexto de lo que se esté narrando. Ahora sí, repito la palabra, en el contexto de lo que estamos leyendo o mencionando, ¿no? No es tanto como deberíamos casarnos, no. Debemos casarnos, tal vez sería otra variante, ¿no? Ah, ya, mucho depende Repito, del should es opcional. Estamos como que dando un consejo, una ayuda a alguien, ¿no? O sea, nos estamos portando bien. ¿Por qué? Porque hay otra palabra que es must, que ese sí se ocupa para decir que es una obligación. Por eso aquí en la segunda opción que está en el recuadro azul, que dice talk about obligation, es una obligación, pero no estamos totalmente obligados a hacerlo. Es como una recomendación, es un consejo. No es algo que forzosamente se debería hacer. Cada verbo modal tiene sus características. Y cosa chistosa del inglés, ¿no? Mientras más avanzamos en los conocimientos, llegamos a una parte que es el speech, los discursos. Cuando nosotros narramos acontecimientos que ya sucedieron, los verbos modales se vuelven muy importantes. Porque me voy a regresar a la diapositiva anterior, disculpen. Por ejemplo, si yo digo, mm, si yo en español digo, yo puedo nadar y alguien está reportando el acontecimiento o lo está narrando, digo reportar porque la estructura es reported speech, pero es una narrativa en la que nosotros reportamos lo que alguien más dijo o lo que alguien más dijo. Entonces, esa persona debe de decir que el profe dijo que él podía nadar. Entonces, ya es una descripción de la narrativa, por así decirlo. Y ahí entran en juego los tiempos modales. Por ejemplo, si alguien está hablando en presente de Ken, para hacer la narrativa o la descripción de lo que alguien dijo, Ken cambia a could. Igual May, si la oración era en presente con may y alguien lo va a describir, cambia a might. Pasa lo mismo con el último, will y would. Entonces, sí, sería the teacher code is win. the teacher said he could swim. Ajá. El maestro dijo que él podía nadar. ¿Me Estamos puedes repetir la narrando oración? algo más que alguien más está diciendo. Y bueno, si a ustedes les gusta la música, busquen música. Muchos autores y muchas letras de música ocupan muchos auxiliares, porque hay expresiones y por así decirlo, frases que no tienen sentido sin auxiliares. Sí, Okay. es apenas el primero. Creo que más adelante vamos a ver would. Entonces, pues sí hay bastante. De hecho, la última hoja, donde están las referencias de donde se saca las ideas principales, en esta um, pueden buscar Dictionary Cambridge, Jingle Software o English Club y hay mucha información en línea, chicos, para hacer ejercicios. Incluso hay algunas páginas en donde vienen las oraciones y nos permiten escuchar el speaking.
para la pronunciación, para escucharlo, pronunciarlo. Recuerden que parte de la idea de la clase, pues es escuchar la pronunciación. Y con eso terminamos por hoy, chicos. ¿Cómo ven? Bien, entonces empezamos con el should. Pensé que nos iba a dar todos juntos. No, 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 nada más es el primero. Sí, porque si no me iba a enredar. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues ahí le paramos, chicos, porque si no se va a hacer más larga y luego les da flojera ver videos de 40 minutos. Si hay videos que nada más han visto uno o dos compañeros. Ok. Sí, recuerden que los videos es para escuchar pronunciación, ver estructura. Y pues la recomendación es que antes de los exámenes vean los videos, una refrescadita. um, no sé, agarrar una hoja, hacer pues, tomar sus notas. Hay una canción que ahorita que me acuerdo de los Beatles. Ajá, I should have know better. Yo debería conocerte mejor, ¿no? ajá. Es en esa ocupa el auxiliar que usted está diciendo. Sí, le repito, los auxiliares son muy utilizados en inglés porque acentúan y le dan sentido a muchas oraciones. Les voy a buscar algunas letras donde se ocupe este auxiliar y se las comparto para que las vean. Y bueno, cuando una cosa es estudiar gramática, entender y otra cosa es hablar y otra cosa es traducir, ¿eh? Cuando traducimos del inglés al español con verbos auxiliares como would, should, will, could, es otra cosa, ¿eh? Eso es meterse en otro mundo. Porque a veces en inglés tienen sentido, pero cuando lo queremos traducir al español, no. Entonces, mucho depende de la habilidad de cada intérprete, de cada traductor para hacerlo. Pues sí, para mí no tiene mucho sentido que diga I should have known better. ¿Por qué tiene el have si tiene el should? I should have known better. I should have. Tiene una H, H-A-V-E, have. I should Sí, have have known. de tener. Yo debí de haber, bueno, es que lo podemos traducir como yo debí de haber conocido o obtenido mejor. Mire, Es así está que tal cual. cuando entramos a verbos modales, y ya se me está acabando el tiempo, perdón. Ah, dice menos de un minuto. Cuando entramos a tiempos modales, um, es porque ya conocemos estructuras, ya pasamos el presente simple, el pasado simple, ya entramos a los tiempos perfectos, presente Ah, perfecto, pasado perfecto, porque ya conocemos todo eso y hay una mezcolanza de gramática que se complementa con